y a compartir la pantalla. Bien, la semana... ¿Estamos compartiendo? ¿Ya? Sí, 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 se ve. perfecto. Bien, la semana pasada habíamos visto, bueno, una pequeña introducción a lo que es Bash, básicamente, y hasta lo que era, bueno, vimos la Shivan, vimos variables, básicamente, eh, y ahí habíamos llegado. Lo próximo que sigue, digamos, como para una introducción, es algunos eh, mecanismos de control, básicamente, algunas estructuras de control y estructuras de decisión. Creo que las llegamos a mencionar, pero no las vimos. La primera es el if, básicamente, que funciona como en cualquier otro lenguaje de programación, o sea, en todos los lenguajes de programación el if funciona igual. If, condición, si esa condición es verdadera, se ejecuta por el then, y si es falsa, se ejecuta, y si es falsa y si la declarás, digamos, básicamente, se ejecuta la parte del else. En Bash hay operadores digamos, de números, de letras y de fechas también. Hay operadores para todos. Está el mayor, menor, el igual, el distinto, eh, mayor igual o mayor solo, eso también. Todos esos operadores básicamente están disponibles en el momento que nosotros queramos hacer alguna condición. Podemos preguntar, como le decía, o sea, podemos preguntar por el resultado de un comando anterior, que es muy común hacer eso, es decir, corre este comando y si, o sea, corre este comando, y si este comando falló, entonces hace tal cosa, y si este comando no falló, hace tal otra. Eso, ¿se acuerdan? Con el con el signo de pesos igual, básicamente, que nos devolvía 0 o 1 si el comando anterior había fallado o no. Eh, Nada, eso es muy común hacerlo, o no sé, correr un comando y obtener un resultado de ese comando, y si ese resultado es mayor que 5, hacer tal cosa, si ese resultado es menor que 5, hacer tal otra. Eh, Hasta ahí normal, los if se pueden anidar, eso sí, se pueden poner if, el if, perdón, tantas veces como nosotros querramos, o tantas condiciones como nosotros tengamos. La idea de eso es que, o sea, es como medio, no sé si la escucharon hablar, la sentencia case, básicamente, que es digamos, la posta de esta es, si tengo más de 3 condiciones que pueden, o sea, si puede ser 1, 2 o 3, más vale nos conviene siempre usar un case que no usar un if variable igual 1, el if variable igual 2, o Como else el igual switch variable. de C. Sí, claro, bien, sí, es exacto. Case o switch es lo mismo, son sinónimos, gracias porque no me había dado cuenta. Case y switch es lo mismo, tal cual. Le pones switch o case, la variable, case 1 o case 1, case igual a 1, lo que pasa si es 1, si es 2 o 3, y funciona exactamente igual. Eso como en como en todos los lenguajes básicamente que van a ver, o sea, vieron C, están viendo Python y están viendo Bash, en todos los lenguajes de programación funciona exactamente igual. Por eso también es importante no solo aprender, o sea, no aprender el lenguaje en sí, obviamente que después se van a dedicar a trabajar en alguno u otro, pero no es tan importante aprender el lenguaje, o lo que digo siempre es esto, no es importante aprender el lenguaje, sino la lógica. O sea, el if se escribe igual o se escribe distinto en Python o en Java, se escribirán distinto, pero funciona exactamente igual. Es decir, si yo sé que lo que es un if, lo voy a leer y en cualquier lenguaje de programación y voy a saber qué es lo que está haciendo. Si sé lo que es un case, exactamente lo mismo que el for, el while, funcionan exactamente igual. Cambiarán la estructura, cambiarán la forma, algunos llevarán una comilla, algunos llevarán un punto y coma, otros no llevan nada. Eh, pero funcionan todos de la misma manera. Así que nada, también como consejo por ahí decirles, o sea, sí, aprendan Python, aprendan Bash, aprendan el lenguaje que les guste, o sea, Python sobre todo, les diría, eh, pero no se maten en este momento de la carrera o de aprendizaje de ser experto en un lenguaje de programación, porque el día de mañana, hoy trabajamos con lenguaje de programación que hace 5 años o 6 años atrás no existían. Y seguramente que dentro de 5 o 6 años van a estar trabajando con un lenguaje de programación que hoy por hoy ya no está existiendo, que se va a crear
en el futuro, básicamente. Esto es así, todo el tiempo aparecen lenguajes nuevos, pero cambiarán la sintaxis, pero el funcionamiento es el mismo. Bueno, algunos ejemplos de if, básicamente. Voy a hacer una cosa acá. Y vamos acá, vamos a copiarnos este ejemplo que tenemos, básicamente, hoy lo vamos a hacer en Visual Studio. Profe, los Ah, apuntes de sí. teoría los van a subir al Sí, COT. no están subidos todavía, pero sí vamos a subir todo, o sea, lo que estamos mostrando en pantalla, todo lo que es las diapositivas, tienen que estar subidas al grupo. Estas no se subieron todavía porque la semana pasada no la di completa, pero sí, vamos a subir las diapositivas todas, no se preocupen, por eso. Buenísimo. Sí, sí, sí. Em, Bien, y acá les muestro si quieren por qué uso más un editor de texto que básicamente Sublime para hacer, perdón, Visual Studio Code que para hacer esto, que por ejemplo, no sé, tengo todas estas líneas, básicamente, que las tengo todas con esta indentación que está acá adelante, que se la quiero sacar. Con Visual Studio es mucho más, con Sublime es mucho más fácil, las seleccionas todas las líneas, Control Shift L y aparece tantos cursores como líneas tenés, básicamente, inicio 2 veces y lo suprimir, básicamente, y borraste todas las líneas todos los tabs que teníamos de más, básicamente, y eso hace que el código quede más prolijito, o por lo menos a mí me gusta más. Y de entrada vamos a ponerle acá un valor, básicamente 1 y 2. Bien, o sea, estoy asignando dos variables. Ahora explico qué era ese por ciento 1 y ese por ciento 2 que acabo de borrar, que viene con esta explicación que está acá. Pero para introducir a un tema a la vez. Básicamente lo que hago es asignarle a num1, a la variable num1 el valor 1 y a la num2 el número 2 y después hacer un if si el número 1 es mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual, greater than, perdón, greater than es mayor que, no igual, sino sería greater equal, con la E acá, greater than, número 2, o sea, si el número 1 es mayor que el 2, va a mostrar que el número 1 es mayor que el 2, y si no, al revés. Es bastante sencillo. Acá, esto creo que había hecho, no, ¿dónde lo hice la clase pasada? Acá. If. .ch, como vimos en la clase pasada, básicamente el CH lo puedo no poner, puedo poner cualquier extensión. La idea es que nos basemos en las extensiones estándares, básicamente, y todo lo que es .ch es un script en bash. Bien, y acá si hago un ls, básicamente tengo los dos archivitos, el script 1 que hicimos en la clase anterior y el if.sh, que es el que acabo de crear. A ese hay que darle permiso de ejecución, como vimos en la clase pasada, if.sh. Bien, y ahí tenemos el archivo para ejecutarlo. Lo vamos a ejecutar con if.sh. Y me está diciendo que 2 es mayor que 1, básicamente ya lo sabíamos, pero bueno, es como funciona básicamente el if. Estamos asignando. Lo que había ante acá era un por ciento 1 y un por ciento 2, básicamente. Y esto es algo nuevo, que no lo vimos, y es que obviamente nosotros podemos hardcodear los valores en el script, o lo que podemos hacer, que es mucho más interesante y es mucho más útil, es pasarles valores al script en la consola, o por parámetros se llama eso. Es decir, yo llamo al script, básicamente, y cuando lo llamo al script en la misma llamada, le paso los parámetros que yo quiero con los cuales corra. Eso se hace con por ciento 1, por ciento 2, es el primero y el segundo, básicamente. Si tuviera un tercero, por ciento 3, por ciento 4, por ciento 5, por ciento los que fueran, los va buscando en orden. Y lo separa por espacio. Es decir, vamos de vuelta a la consola. Yo pongo ahora, esto no lo guardé, es un gran error siempre que se comete. Guardé el archivo, básicamente, porque si no, los parámetros que yo le iba a pasar no iba a importarle porque no tenía este cambio que le habíamos hecho. Eh, entonces, si yo le paso ahora 2 y... Vamos a usar números distintos, 4 y 5.
4 y 5. Me dice que 5 es mayor que 4 y obviamente que si puedo, lo puedo pasar en distinto orden y obviamente la respuesta va a ser siempre que el número más sea mayor, me lo va a ordenar mayor. Entonces, de esta forma lo que estoy haciendo es llamando a este script, básicamente, y cuando yo lo llamo, después del espacio, este es el %1, básicamente, que es el 8, y el espacio me separa, que me dice, ok, hasta ahí terminó esa variable. Perdón, ahí terminó ese parámetro, no esa variable, y la próxima es el 7, que es la otra variable que toma el valor que toma la otra variable. Hasta ahí, muy rápido, se entendió esto de que le podemos pasar parámetros a los scripts, básicamente cuando hacemos la llamada. Es como que le estás escribiendo el valor a cada variable antes de que se ejecute, algo así sería. Sí, en realidad no, o sea, en realidad se lo asigna, o sea, viene acá y se lo asigna. Cuando viene a la asignación esta, dice, ok, no es que sea antes, sino que empieza a ejecutarlo. Dice, bueno, a un número asignale pesos 1. Entonces ahí en ese momento se fija que es peso 1 y le asigna ese valor. Pero si vos se lo estás Sería un asignando, o sea, vos, input de la persona que lo está usando, el script. tal cual, sí. Porque piensen esto un poco más en genérico, vos podés hacer que el script diga que no corra, básicamente. El script va, por ejemplo, no sé, a cambiar o a modificar cosas de la base de datos, ¿sí? No sé, va a alterar, no sé, una tabla la va a insertar 200 registros, o va a modificar, o vos querés, por algún motivo, vamos a pensarlo en base de datos, ¿sí? Que una tabla, hacerle cambios en base a lo que tenga. Pero vos en realidad querés primero, antes de probar, o sea, antes de que haga el cambio, por así decirlo, le querés decirle al script, o sea, configurar el script para que, si vos le pongas, no sé, print, por así decirlo, solo imprima los comandos que va a ejecutar, o sea, los registros que va a cambiar en la consola, pero que no los cambie todavía. Una cuestión de que, che, yo quiero, o sea, yo creo que está bien programado, está todo bien, pero yo quiero saber qué valores va a cambiar. Entonces yo le puedo configurar el script para que, bueno, si el primer parámetro es print, básicamente no ejecutes los comandos, no cambies los valores, pero sí decime qué valores vas a cambiar y cuál es el valor actual y cuál es el valor nuevo, para que yo sepa y para que yo vea si está bien o no. Porque por ahí muchas veces eso es básicamente, se llama debugging, que es de vaguear básicamente el código para ver si hace o no hace lo que nosotros queremos. Es súper útil cuando estamos trabajando por una cuestión de que queremos saber esto. Che, sí, yo quiero cambiar los valores, pero antes de cambiarlos yo quiero ver qué valores van a cambiar para saber que estoy bien haciendo las cosas bien. Porque no da hacerlos, o sea, poner que estamos en una situación fea y hacemos un script para mejorarla o porque, bueno, vamos a salir de esta situación en la cual estamos porque la verdad que es fea ya de por sí. Y cuestión de que corres un script, ejecutás un script y la ejecución de ese script genera más basura o más mugre todavía. Es como que estábamos mal y ahora estamos mucho peor. Fue peor la cura que la enfermedad. Entonces, para ese tipo de cosas, además de no hacerlo directo en producción, y hay un montón de otras cosas que hay que hacer antes, pero para validar que el script esté haciendo el trabajo bien, se puede hacer que solo ponerle un modo como solo mostrar, básicamente, para no cambiar los scripts, para no cambiar los valores. Por ejemplo, es una de las formas. O, no sé, tenés que procesar 200 archivos o tenés que procesar o usar ese mismo script pero en distintos servidores, entonces vos le podés pasar como parámetro el nombre del servidor en el cual se tiene que correr y va y se ejecuta, no sé, va y conecta SSH a ese servidor y, y hace la operación que tenga que hacer en ese servidor. Entonces, es muy común que los scripts básicamente reciban parámetros, porque cuanto más parametrizable está, es como más, digamos, más usable es el script. ¿Se entendió más o menos? ¿O hice mucho lío? Sí. Y otra pregunta, si Sí. invierto el orden de los números, ¿es igual? O sea, si pongo en un 1 le pongo 2 y en un 2 le pongo 1, ¿da lo mismo o se invierte también los parámetros que uno le ingresa? Va a invertir, o sea, el 7 ahora te va a quedar en un 1
Mira, lo vamos a hacer. Para que se queden claro, para que quede claro lo que estamos haciendo. Num1, num2. Eco, num1, pesos. Uno. Y bien. Porque puse num 1, 2. Perdón, ahí vamos. Ahí, como les pasé por parámetros 8 y 7 y están 1 y 2, básicamente num1 tomó 8 y num2 tomó 7. Si yo invierto el orden de acá adentro, básicamente lo que va a hacer, ahí les muestro más en detalle, perdón. Fíjense que acá puse el 8, básicamente, y el 8 fue el primero que lo tomó, el num1, y el 7 fue el num2. Ahora, si hago lo mismo, me va a quedar el 7 en num1 y el 8 en num2. ¿Sí? Fíjense que me quedó exactamente, no sé si lo ven, pero ahí Sí, ahí me está quedó perfecto. exactamente al revés, básicamente, pero sí, funciona, no hace falta que estén en orden la asignación, digamos, no es que el parámetro 1 se asigna primero, el parámetro 2 se asigna después, segundo. Se Podría asigna por hacerlo como orden numérico, digamos. O sea, Sí, o sea, por 102 siempre va a ser el segundo parámetro, por 101 va a ser siempre el primer parámetro. Eso sí. perfecto. Em, ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más respecto a esto? Yo tengo una ¿No? duda, Ok. Sí, no, no es respecto a esto, sino más respecto al script, sino en qué sí. tipo de situación se utilizaría, o sea, obviamente yo lo sé, pero qué tipo de tareas se harían con un script, por ejemplo, en una Bien. empresa o algo de eso. Sí. Los scripts básicamente se usan para cosas muy puntuales, muy particulares, como por ejemplo, no sé, estás depurando un archivo, te dieron un archivo básicamente, vamos a suponer un script en Python y no en Bash. En Bash es más para automatizaciones de tareas de servidores, no sé, tenés que bajar un servidor, bajar un servicio, hacer una operación con ese servicio abajo y después volver a levantar el servicio. Esas operaciones que lo tenés que hacer en 200 servidores o lo tenés que hacer en varios servidores, básicamente. Entonces, esas operaciones las podés hacer con Bash. Te podés conectar al servidor, dar de baja, poner de baja, o sea, bajar el servicio, hacer lo que tengas que hacer, no sé, cambiar una configuración de ese servicio, por así decirlo, y volver a levantar el servicio. Eso es una de las más básicas de Bash, básicamente. ¿Hasta ahí me seguiste o fue medio difícil el ejemplo? No te sigo, por lo menos ahora sí. Bien. Bueno, y después, por ejemplo, si es en Python, muchas veces lo que se hace es, no sé, tuvimos un archivo, nos dan un archivo básicamente con 500, 600 clientes, básicamente, y lo tenemos que, digamos, lo tenemos que sanitizar, se llama, digamos, técnicamente. ¿Qué es sanitizar un archivo? Es, mira, tengo 600 clientes de los cuales hay, no sé, 200 que están duplicados, porque tienen el mismo nombre, el mismo apellido, pero en realidad lo tienen, y tienen el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo DNI, pero claro, el apellido primero me lo escribieron con mayúscula, después con minúscula, después me pusieron todo minúscula, después me lo pusieron todo mayúscula, después me lo pusieron intercalado, mayúscula y minúscula. Entonces, el sistema permitió que pase todo eso, básicamente. Yo no quiero cargar esos duplicados, básicamente, y los quiero borrar. Entonces vos podés hacer un script, básicamente, no vas a hacer un sistema para eso, es una tarea muy chiquita y muy concreta de sanitizar ese archivo. Y creas un script, muy probablemente sea en Python porque Bash te va a quedar medio corto, y podés hacer esa tarea básicamente. Entonces, y el día de mañana viene otro archivo, la idea de que cuando es un script y cuando es un sistema es medio conciencia digamos, de nosotros, pero yo digo que si o sea, generalmente lo que hago es, ¿cuántas veces voy a necesitar hacer esto? ¿1 millón de veces? ¿2 millones de veces? Bueno, ya es otra cosa, no es un script, pensemos en
hacer algún sistema que permita que esto venga sanitizado o a sanitizarlo de una forma automática. Si la respuesta es no, lo voy a hacer hoy y capaz que no sé, capaz que dentro de 2 años o dentro de 6 meses me llega otro archivo, bueno, entonces está bien, lo podemos hacer un script, podemos mantenerlo ahí chiquitito. Lo mismo que con lo de los servidores. ¿Cada cuánto vamos a cambiar esta configuración? ¿La vamos a estar cambiando todo el tiempo? ¿Necesitamos cambiar, no sé, cada 15 minutos? Bueno, no es un script que yo tenga que correr todo cada 15 minutos a mano, es otra cosa que tenemos que automatizar y que tenemos que pensar por qué estamos cambiando esa configuración cada 15 minutos. Pero más o menos es eso, esa es la idea de por qué se usan los scripts, básicamente, que si bien es como un sistemita, por así decirlo, el script generalmente está todo contenido en un solo archivo, ya ustedes ya van a ver o van a empezar a crear sistemas, los cuales no son de un solo archivo, son sistemas complejos donde tienen más de un archivo, donde tiene interacción entre los archivos y los demás. Pero bueno, nada, eso es más o menos 2 usos medios básicos o prácticos de por qué usaríamos un script. Vendría siendo como un pequeño archivo que resuelve una tarea sencilla, digamos. Tal cual, sí, tal cual. Es una tarea bastante sencilla, o sea, son archivos o son scripts que hacen, perdón, son programitas que hacen tareas muy sencillas y muy particulares, ¿sí? Eh, Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, Sí, sí. Buenísimo. Bueno, seguimos. Como acá, en la tablita básicamente tenemos los operadores que sirven para compararlos, comparar en if, básicamente, que está el menor que, el mayor que. Fíjense que está el que es menos LT, que es lower than o greater than con la G, menor o igual, que es lower or equal con la E, y greater or equal, que es con la GE. Y para comparar con el igual, tenemos el equal o el not equal, básicamente. Esto también se puede reemplazar por, déjenme mostrarles, básicamente, por básicamente así, por por los caracteres básicamente de mayor, menor, igual. Eso también se puede hacer. Si volvemos a correr esto ahora, nos va a dar el mismo resultado. Se puede usar uno o se puede usar el otro, básicamente, dependiendo de cada gusto. Ahí, eso es cada uno del gusto del programador o de lo que estamos haciendo, o como viene ya configurado, pero se puede usar el mayor o el menor acá y, y también funciona. Estos operadores también sirven para los streams, básicamente. Bueno, también eso, o sea, lo podemos usar, esto lo podemos usar en números y esto también lo podemos usar en caracteres especiales, en caracteres básicamente, como decía, con el igual, el mayor, el distinto, el mayor, el menor, el menos n, que eso es una particularidad obviamente de las cadenas de caracteres, básicamente que nos dicen si la cadena está vacía o no, o sea, es decir, si nosotros le pusimos o no, eh, si tiene algún valor o no. Eh, y el menos z, que nos dice si está vacía también. O profe, sea, fíjense que sí, perdona que te interrumpa. Entonces, sí. el operador, o sea, estos que estás mostrando ahora son solamente para strings. Los otros que mostraste No, o ahí, sea, sirven para los dos. Fíjate que yo usé el mayor igual, usé el mayor con números y también funciona. ¿Sí? Acá usé el ah, mayor y perfecto, también perfecto. Ahí está. funcionan, son equivalentes, son sinónimos, Es lo básicamente, por mismo. así decirlo. Sí, tal cual. Pueden usar uno o pueden usar el otro. Em, Fíjense que hay otro que está, o que se agrega, o que está bueno, por ahí no, que también tiene otros lenguajes de programación, creo que en Python está en empty. Acá está el "-n", que nos dice si la cadena de caracteres está vacía. Vamos a probar, miren. Vamos a ponerle acá, vamos a modificar esto y vamos a ponerle "-n". "-n", y acá vamos a ponerle otra cosa que no sea num, vamos a ponerle
tuki 1 input. Déjame revisar esto, menos n, la que no estaba así. Ok. Acá básicamente sería... Si mi cabeza no está funcionando mal ya a esta altura del partido, pero ahí va. Fíjense, esto es lo que te hace un IDE, ¿ven? Tengo un espacio ahí, le puse un espacio y automáticamente me está diciendo que es un error. Si lo ven ahí, no sé si lo llegan a ver, pero me lo pone, Sí, sí. me lo subraya en rojito, básicamente. Eso, Visual Studio Code, todo lo que subraya en rojo es un error, básicamente. En azul es como, che, esto lo puedes hacer mejor, pero el rojo es un error, básicamente. De hecho, te pone la línea acá en el previsualizador, te lo pone rojo. Eso obviamente no va a andar, así que lo tienen que solucionar. Eso obviamente Sublime no sé si lo hace, creo que no, pero porque de vuelta, Sublime no es un IDE, básicamente es un editor de texto. Bien, vamos ahora sí. Bien, el input está vacío básicamente porque no le pasé input. Básicamente lo que estamos haciendo es acá es -n y fijándome si el input está o no vacío. Y como yo en este momento no le pasé ninguna variable, o sea, no le asigné nada, no le pasé nada de entrada, me da que estaba vacío. Y si yo le paso cualquier cosa, me dice que no está vacío. Básicamente, puedo pasarle letras, número, lo que fuera, que me va a decir que no está vacío. Cualquier cosa que yo le pase, ya me dice que no está vacío. No valida, de este código no valida, que si es un entero, si es un string o cosas así. Y no está, o sea, y si vamos a empezar a agregarle todas esas validaciones a un script, es porque ya está medio quedando grande. El script básicamente valida cosas, pero no valida todo tanto, no es un sistema. Que te valida, no sé, que la fecha de nacimiento sea, o que la fecha de reserva sea de inicio y fin sea mayor o menor. Ese tipo de validaciones con los scripts se suelen omitir porque son programas que se usan para una cuestión muy particular y que nosotros lo vamos a usar, no lo va a usar en un usuario final. En el cual entonces ese tipo de validaciones, todo ese tipo de validaciones generalmente quedan relegadas. Quedan ok, lo voy a usar yo, lo va a usar un compañero mío. Che, prestemos atención cuando metemos los dedos porque somos nosotros. O sea, el cliente se va a equivocar, el usuario final se va a equivocar, pero tratemos de que nosotros no. Y si es a menos que sea muy crítico y decís, che, si se manda una macana acá, vamos a romper todo. Y ahí sí agregas una validación porque por ahí no confías tanto en tu compañero de equipo. O por ahí no confías vos a las 8 de la mañana cuando estás dormido sin tomar una taza de café antes y te mandás a correr el script y haces cagada. Entonces, esa cuestión es muy de cada uno de nosotros, de ir viendo y de ir teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, básicamente. Eso es fundamental. No hay un librito en el cual ustedes sigan y digan, no, esto sí lo valido, esto no lo valido. No, es también pensar uno mismo en qué errores podemos cometer y cuáles no, básicamente, o qué tan grave es que cometamos un error, o eh, qué tan predispuestos estamos al error, básicamente, a ese error. De hecho, esta semana hablábamos con mi jefe, lo saco un segundo, somos de BA básicamente, somos administradores de base de datos y estábamos hablando justamente de que, no, bueno, estas cosas, bueno, esto nos puede pasar, nos podía pasar una situación que no se dio, pero que podía ser, que nos puede pasar básicamente, y si lo que no nos puede pasar nunca, a nosotros, por lo menos como DBA, es que no haya un backup, básicamente. No sé si alguna vez vieron la remera de no hay backup. Bueno, es un recontra meme nuestro, básicamente, de que no puede pasar de que vos no tengas backup como DBA, porque si vos como DBA no tenés backups, vas a tener que dar un montón de explicaciones de por qué no hay backups. Entonces, nada, nos reíamos de eso, de que qué tan crítico es para nosotros un backup, o sea, un respaldo de algo, es lo más crítico de todo. O sea, podemos fallarla en todas, pero no podemos fallar en tomar el backup y tener una copia de seguridad que nos respalda a nosotros, que podemos volver a algún punto en el tiempo atrás y no perder demasiada información. Porque si yo hago el backup del inicio del 1 de enero y no lo hago más y pierdo 9 meses de trabajo, no me sirve mucho ese backup.
O no me sirve mucho esa política, ¿no? Me van a retar igual, seguramente, por una cuestión de descuidar información. Pero bueno, de vuelta, hay errores que podemos hacer y hay errores que no, básicamente, y en eso se basa en, che, bueno, vamos a validar en script, se tiene mucho de eso porque es muy minimalista el script, en, che, bueno, esto no lo vamos a validar porque asumimos que no nos vamos a equivocar y asumimos que lo estamos haciendo a conciencia o asumimos que si nos pasa eso no pasa nada, bueno, lo volvemos a correr al script y no va a afectar en nada. Pero bueno, hay validaciones, se pueden hacer validaciones con script y obviamente que si las podemos agregar, tenemos tiempo, las agregamos y si no tenemos tiempo, las omitimos. Bueno, acá hay otro ejemplo, básicamente con... Sí, está viendo mi pantalla, ¿no? Acá hay otro ejemplo con string, básicamente. Lo vamos a hacer para que vean un poco y probemos cómo funciona, que van a ver que es igual que el resto. Vamos a hacer así. Tuki, tuki, ahí vamos. Bien. Y obviamente va a comparar letra, carácter por carácter y el primero que empiece cuando sea mayor o menor va a devolver el string. Así de sencillo es esto. Básicamente lo que está saliendo es que string 1 es menor que string 2, básicamente. Y nada, compara, ya de vuelta, carácter por carácter, como devolver el string. En realidad no compara carácter por carácter, cuando el primer carácter ya le quedó más adelante o atrás, básicamente corta la ejecución y ya. Si hay 2A, en las primeras dos posiciones va a seguir, o sea, si tengo 2A acá, básicamente, va a hacer esta A, va a hacer esta A, básicamente va a comparar y se va a dar cuenta que están iguales, que no desempata, básicamente, y a la primera que desempate, que es la T, va a tomar una, digamos, una tarea, una resolución, se va a ir por el true o por el false. Eh, básicamente lo podemos usar con eso, lo podemos usar con el equal, básicamente, con el equal. Y acá, y el igual nos va a... Vamos, el igual, creo que es así. Vamos. Y compara básicamente el string, ahí se da cuenta enseguida que no es igual. Nada, comparaciones, o sea, operaciones con texto también se pueden hacer. Son varias las que hay. Después creo que están más adelante. Podemos hacer, esto también está bueno, no solo con números y texto o fechas, también se pueden hacer con archivos, comparaciones, es decir, podés comparar, perdón, podés hacer un condicional y fijarte si algún archivo existe o si algún archivo no existe o si es un directorio, si es todo lo que está acá, básicamente. Eh, si quieren los probamos algunos que son los más fáciles, no quiero perder mucho tiempo, pero, o sea, de hecho de esto después se lo damos, para para que lo busquen ustedes y trabajen sobre todo lo que quieran. Vamos a ver si un archivo existe, básicamente, ahora vamos a poner el archivo existe, vamos a poner que el archivo no existe. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos yendo muy rápido o nos estamos entendiendo? Es un if, estamos probando operadores del if, básicamente. Está bien, profe. Okay. Bueno, acá le vamos a poner file, básicamente. Siguiente file. Lo mismo, y lo único que vamos a hacer acá es es validar si el archivo exista o no, básicamente, y para eso vamos a crear algún archivo que sea touch test.txt. Entonces ahora tenemos el archivo test.txt y si corro esto,
Me dice que el archivo existe. Si, déjeme una cosa, test.txt, quiero mostrar algo. Perfecto. Y si le pongo test2, por ejemplo, ya ahí me dice que no existe. Básicamente, le puedes pasar el path, básicamente absoluto, es decir, darle todo el path en el cual quieran estar. En realidad este no es el absoluto sería home. El absoluto sería home, blanco, tube, test.txt. Ese es el path absoluto, es decir, ¿saben lo que es la diferencia entre path absoluto y path relativo? Relativo es a partir de donde estás parado. Ni, más o menos. ¿Alguien que sepa algo más de eso? ¿O de dónde, o que tenga más o menos una idea? O sea, absoluto cuando lo pones todo entero desde la raíz, digamos, Sí, pero no sería sí. relativo, no sabría bien la definición. Bien, relativo, o sea, el absoluto es tal cual. Cuando decís, le paso desde el principio, digamos, desde C, por ejemplo, en Windows sería desde C, archivo de programa, lo que fuera, o C, user, usuario, escritorio, lo que fuera. Ese es el absoluto, ¿sí? El que tiene todo, básicamente. El relativo es en base a otra posición, que puede ser la posición actual o puede ser cualquier otra posición. Yo me puedo posicionar en cualquier punto y decir, bueno, de base a esa relación de ese pad, básicamente, ahí tómalo. Son las dos formas básicamente que hay de pasarle pad o de pasar pad, ¿sí? De archivos sí, de archivos más que nada, de editorio también, pero más que nada se usan archivos. Y obviamente que dependiendo de cuál queramos usar o no, podemos basarnos en uno o no, en uno u otro. No hay recomendaciones en esto, básicamente, si el pad, lo único que tiene malo el pad absoluto es que tiene que ser sí o sí siempre eso, y el relativo puede que cambie en algún momento, si cambió el nombre de la carpeta, o si te fuiste 2 directorios para arriba, básicamente, y está ahí arriba el archivo, no te importa, básicamente, si cambiaste el nombre de la carpeta que te fuiste para arriba, mientras tanto que sean 2, está todo bien, o mientras que sea una, está todo bien. Pero bueno, eso es también a gusto de cada uno de ustedes. Tengo una pregunta, profe. Sí, Ahí en realidad sí, lo que estarías validando, ¿no sería más sí. bien si el pad es correcto, más que si el archivo existe? No, porque si yo le pongo, por ejemplo, fíjate que yo le puse test y acá me da que existe y le pongo test2, básicamente me dice que no existe. Lo que estoy validando es si este pad que yo le estoy pasando, si esto que yo le estoy diciendo que es un archivo, es un archivo en sí. Claro, pero mi pregunta iba enfocada, por ejemplo, si yo a test.txt lo pongo Sí, a la misma altura que Franco ahí en el directorio. O sea, hago home sí, test.txt. Me va a tirar como que no existe, me parece. sí, pero O porque ahí sea, no existe el archivo existe, pero no existe en ese directorio. Sí, está bien, tal cual, sí, sí, obviamente, o sea, estamos validando tanto el directorio como el archivo, sí. O sea, estamos diciendo, che, en este directorio hay un archivo, sí, no es que estoy buscando test en toda la máquina, básicamente, no, estoy buscando test en el pad que yo te pasé, Claro, claro, esa era mi ¿sí? pregunta, digamos. Sí, 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 tal cual. Sí, estamos buscando básicamente test digamos, un archivo que se llame test.txt en el pad en el cual yo te pasé. Podría, o sea, no sé si se los dije, pero bueno, se los recuerdo, que en Ubuntu, perdón, no en Ubuntu, en Linux, están los archivos sin extensiones, es decir, no hace falta que vos le pongas una extensión, pues hacer dos archivos básicamente, que uno es test y otro es test.txt, y los dos son un archivo, y de hecho sobre los dos podés trabajar. De hecho, podemos decir esto es un archivo sin extensión, básicamente, y puedes hacer .txt y esto es un archivo con extensión, ¿sí? Básicamente, y los dos son archivos, si yo los valido, si yo hago ese if ahora, test, me dice, ven, que es un archivo básicamente, esto es un archivo, no es un directorio, por más que no tenga extensión.
¿Y cómo sé que no es un directorio con la consola? Porque miren, make dir test. Perdón, make dir test 2. Ahí está. Porque con la consola, cuando yo hago un ls, básicamente la consola me lo pinta, el ls me lo pinta de otro color, me lo pinta de celeste, básicamente. Puede que eso cambie dependiendo de la configuración, o sea, es decir, puede que no lo pinte celeste, le pinte verde, pero el prompt está configurado para que lo pinte verde, pero digo, te lo va a pintar de otro color. ¿Sí? Y si yo hago, por ejemplo, ahora le tiro básicamente el if y le pongo test2, básicamente, me va a decir que eso no es, o sea, que en el archivo no existe, que no es un archivo, y si le paso test2 barra, que tampoco existe, básicamente, porque no es un archivo. Estoy validando que sea lo que yo le estoy pasando, que sea un archivo. Si no es un archivo, entonces falla. Básicamente, si yo quisiera validar directorios, en menos de ponerle la F acá, le tendría que poner la D. Y si ahora corro esto, perdón, está bien, me está contestando bien. El archivo existe. En realidad no es el archivo existe, es el directorio. Existe y lo mismo que con acá. Perdón, ahí va. Ahí me dice que el directorio existe, perdón, y si le pongo test.txt, me dice que el directorio no existe porque eso no es un directorio, básicamente, es un archivo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Sí. Bien, buenísimo. Están todos los operadores, están acá. Esto, perdón, corrijo, no están todos los operadores, hay muchos más, pero los más comunes son estos, que se usan básicamente para validar. Y lo de los archivos también es bastante importante. Yo trabajo básicamente con el servicio de MySQL. MySQL es, no sé si la escucharon hablar, es un servicio en base de datos, básicamente. Entonces es un motor de base de datos y el motor de base de datos lleva un montón de configuraciones para que el servicio performe, básicamente, para que la base de datos performe y devuelva los resultados en más o menos en tiempos aceptables cuando la base de datos no pesa 50 millones de gigas. Porque cuando empieza a pesar, no sé, 1 tera la base de datos, sí, dependiendo de la consulta que vos hagas, va a devolver en un tiempo razonable o no, en base a lo que vos le estés pidiendo que te devuelva. Pero bueno, la idea es que la configuremos de tal forma de que performe bien para las instancias chiquitas o para las bases de datos chiquitas, como para la base de datos grande. Y si no, empezar a dividir, de ahí se empiezan a dividir, básicamente, decir, bueno, esta base de datos es gigante, va con el servidor de la base de datos gigante. O va sola, porque si pongo 2 gigantes en el mismo servidor, se explota. Eh, no, es increíble la cantidad de recursos que necesitamos para tener 2 bases grandes en el mismo servidor. Triunfa y separa y triunfará, se dice el dicho. Separás las 2 bases de datos en 2 bases en 2 servidores un poco más pequeños y los 2 van a andar funcionar bien. Así que bueno, nada, son todas estrategias que se van tomando al día a día. Eso no es tanto de DevOps, eso es tanto un poco más de DBA. Pero, y las separaciones de base de datos generalmente, o sea, las migraciones de base de datos generalmente lleva algún script asociado que te mueva los datos de un servidor a otro, que te apague un servicio, que te levante el otro servicio. Todas esas cuestiones las vamos tratando de automatizar. Por una cuestión también, y a veces no automatizamos no solo porque la tarea es repetitiva y la vamos a hacer 150 millones de veces. A veces la automatizamos solo por el hecho de que en ese momento en el cual estamos todos concentrados en que, che, bueno, le vamos a bajar la base de datos al cliente, ¿sí? Esto tiene que salir bien, tenemos que hacerlo en un tiempo de no mayor de 2 horas, tenemos que mover la base de datos que está ahora en Estados Unidos a Europa, tenemos ya de por sí un montón de tiempo de tráfico, digamos, de pasar la base de datos de un continente a otro. Además de eso, decir, bueno, ok, lo automatizo y lo ensayo y creo un script que lo haga para que cuando yo lo quiera hacer, digamos, en producción, yo sé que el script este no va a fallar.
que yo me tengo que preocupar por otras cuestiones. Yo me tengo que preocupar por qué avisarle al cliente que te voy a bajar la base, que te voy a bajar la aplicación, avisarle al responsable de, digamos, del área de networking que voy a estar trabajando que necesito la mayor conectividad posible como para hacer un traspaso. A preocuparme de otras cuestiones que por ahí no se pueden automatizar, que no sean tan fáciles que no sean fáciles o que requieran de una persona en sí. Entonces, también se usan los scripts en esas cuestiones que no son las más comunes, pero bueno, se usan. Bueno, acá hay un ejemplo básicamente de if, para que nos informe el contenido básicamente de un directorio. Fíjense que, bueno, está el for, que ahora lo vamos a ver, está acá, ¿sí? Nos quedó como medio la diapositiva primero antes que la explicación, pero un for funciona como básicamente todo. Vamos a correr. Bien. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a correr todo esto, vamos a agarrar y agarrar Sublime, y esto lo vamos a hacer así. ¿Esa línea? No, decime que no. Sí. Bueno, acaba de decir que no quiere hacerlo más, lo que yo quiero. Sí. Bien. Bien. Lo que va a hacer esto es un for, básicamente, de files que estén in ls. Básicamente, esto es el contenido. Va a ser un ls, el comando ls que nosotros conocemos hoy por hoy. Básicamente, va a ser uno de estos. Y este output, este mismo output que tenemos acá, lo estamos metiendo dentro de un for. El for funciona como funciona en todos los lenguajes de programación, como les decía antes, el if, el for, el while, todo eso funciona exactamente igual que todos los otros lenguajes de programación. Lo va a meter en un for, básicamente, y va a empezar a iterar por cada resultado que tuvo de ese ls. Entonces, por cada resultado que tuvo, o sea, file, la primera vez, no sé, va a tomar if.sh, perdón. Entonces, por cada uno de esos va a preguntar si el file es un directorio, acá. Si es un directorio, nos pregunta, nos dice que es un directorio, básicamente, con el valor del file. Básicamente, es cuando esté por if.sh, por acá no va a entrar, o sea, va a preguntar si es un directorio. Esto va a devolver que no, y va a venir al if, y va a preguntar si esto es un archivo ejecutable, con el "-x", ¿sí? El "-x" seguramente estaban los operadores que estaban allá arriba. El "-x" lo que nos pregunta es no solo si es un archivo, sino que si además tiene el permiso de ejecutar, de ser ejecutado. Si es así, en este caso es así, básicamente el if.sh va a tener permiso de ejecución, está en verde. Nos va a decir que el archivo es un ejecutable. Y si no es así, por ejemplo, cuando venga por test, va a decir que el archivo no es un archivo ejecutable, básicamente, que es un archivo común. Y cuando venga cuando encuentre test2, básicamente va a entrar por este if que está acá adentro, que es un directorio, y nos va a decir que es un directorio. Eso es lo que va a hacer el script. Básicamente ahora lo vamos a correr igual para que se saquen la duda de que vamos a hacer eso. Bueno, hasta ahí se entendió lo que va a hacer. Ahora lo corremos igual, pero entendimos más o menos cómo funciona el for y qué es lo que está haciendo este script. Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bien. Vamos a correr. Bien, bien. Acá tenemos básicamente una especie de LS, por así decirlo, pero gallego, en el cual nos da el archivo básicamente que encontró, y si es un archivo ejecutable, nos dice que es ejecutable, si no es ejecutable, y si no es un directorio. Básicamente puedo, obviamente, decirle a que haga LS, hizo LS del directorio en el cual estoy parado.
pero puedo pasarle por parámetro un otro directorio y va a listar todo ese directorio que nosotros le pongamos. Eso no, digamos, es tan fácil como poner acá por 101 básicamente y perdón, va a listar todos los archivos de ese directorio. Lo que es importante acá es esto, el por ciento, perdón, el pesos, paréntesis, básicamente lo que nos hace es guardarnos el resultado de la operación que tenemos adentro dentro de una variable. Es decir, no puedo usar el ls por así, el output, ¿se acuerdan del estándar output y el estándar error que le mostré la clase pasada? Bueno, ese estándar error, o sea, si yo le hago ls, me va a mandar el estándar output básicamente a la consola, y yo no necesito que me mande el estándar output a la consola. Yo necesito que el estándar output me lo meta dentro de una variable para que yo después la pueda recorrer en el for, perdón. Entonces, eso porque si yo hago el ls, básicamente, si yo corro acá un ls, miren, yo voy a hacer un ls básicamente, y después voy a decirle que haga lo mismo que hizo ahora. ¿Cuál es el resultado de agregar el ls ahí? Es que me va a imprimir básicamente primero toda esta línea, ¿sí? Me va a imprimir esta línea primero y después me va a imprimir todo esto que está acá. Vamos a correrlo de vuelta. ¿Ven? Me printió básicamente la primera línea, sin los colores, sin nada, porque está dentro de un script y porque ya perdió el prompt. Y después me dijo todo lo mismo que me dijo antes. Básicamente me unió estas dos líneas. Eso, para que el estándar output no me salga por la pantalla, porque yo lo necesito para después el comando que está atrás, que es el for, se lo pone entre signo pesos, perdón, paréntesis, básicamente, y ahí queda eso encapsulado en una variable, y esa variable es la que usamos después para iterar. Profe, Hasta ahí, sí. ¿podrías refrescar un poco qué es el estándar output y el estándar Sí, error? ¿Qué estábamos son? todos viendo el partido, la clase pasada. Sí, no hay drama. Vamos a refrescar ese concepto. Así nos queda claro, porque me imaginé que uno no había quedado claro, punto dos, tal vez no estábamos todos prestando la atención No, que merecía. igual en mi caso yo lo volví a ver porque estaba mirando el partido, así que lo volví a ver al video, pero Sí, no me cuesta entenderlo y igual. dale, vamos a explicarlo de vuelta, no pasa nada. Es así. Y por favor, párenme hoy que estamos con más atención, párenme si en algún momento me vuelo o voy y salgo muy rápido, porque es un tema medio complejo, o sea, es una tontería, pero es un tema medio complejo, porque es difícil de ver porque se ve visualmente igual. El tema es así, cuando nosotros corremos un comando, tenemos dos tipos de salidas, que las dos salidas se ven igual a la simple vista. Es el estándar error y el estándar output. El estándar output, como su nombre lo dice, es el estándar, básicamente, el output estándar que tiene el comando. Es decir, yo corro un comando, el comando termina bien, es muy probable que si ese comando imprime algo, me lo mande al estándar output, ¿sí? El estándar error, como su nombre lo dice, es un estándar, digamos, es la salida estándar, pero del error. Es decir, yo corro un comando, el comando falla y me quiere avisar de que falló, me quiere mostrar un texto de que falló, entonces me lo va a mandar al estándar error, básicamente. En pantalla, o sea, en pantalla por visual, por la consola, se ven exactamente igual los dos. Por ejemplo, vamos a hacer el comando cat, básicamente, de test.txt, que fíjense que tenemos el texto que nosotros le habíamos puesto antes, que esto es un archivo con extensión. Eso que me acaba de mandar, eso que me acaba de imprimir, es el estándar output. ¿Por qué? Porque el archivo existió, ¿sí? El archivo existe y el resultado de ese comando es que me muestra el contenido del archivo en la consola. Si todavía no estoy seguro de si ese comando terminó bien o terminó mal, puedo hacer lo que le decía yo antes, de eco por 100 pesos igual, pesos, signo de pregunta, y me va a dar 0. Es decir, que me confirma que el comando anterior que yo corrí está bien, terminó correctamente.
Si esto me devuelve, si este último comando que yo hago acá me devuelve distinto de 0, quiere decir que el comando anterior que yo acabo de correr terminó con algún error, ¿sí? No sabemos bien, o sea, dependiendo del comando, te puede devolver 1, te puede devolver 2, te puede devolver 3, te puede devolver 4, te puede devolver el número que quiera. Está en el manual del comando, básicamente, seguramente, si te devuelve un 1 es porque falló esto, si te devuelve un 2 es porque falló de esto. Bueno, eso es todo lo del comando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya me fui muy rápido? Y No, vuelvo no, para ahí atrás. está bárbaro. Bien. Bueno, eso es el estándar output, ¿sí? Todo está bien, todo perfecto, sale todo maravilloso y somos nosotros. Lo que puede pasar es que el comando falle. Por ejemplo, ¿cuándo fallaría el comando cat? Fallaría cuando nosotros le ponemos un archivo que no existe. Por ejemplo, test3.txt. Test3.txt de txt no existe, ¿sí? El archivo ese. Entonces, vos vas a decir, che, imprimime por pantalla el contenido de este archivo y el archivo no existe. Entonces, el comando va a fallar porque no va a poder mostrarnos el contenido de ese archivo, que justamente no existe. Entonces, el comando, como es piola, te devuelve un mensaje que es de error, básicamente. Se ve exactamente igual que el de arriba, ¿sí? Lo único que acá me está avisando un error y antes me estaba avisando o me estaba devolviendo el resultado del comando. Entonces, lo que pasa es que internamente este comando que acabo de ejecutar, no salió por el estándar output. Sale por otro output, básicamente por otro camino. Son como dos caminos que puede tomar. Por otro camino que se llama el estándar error. Y eso, si yo no ahora te explico, digamos, cómo darme cuenta de que uno es uno y cuál es el otro. Si yo no lo sé, o sea, decir, si yo, ok, me devolvió un texto, sí, entonces está bien. No. O sea, sí, te devolvió un texto, pero te devolvió un texto diciéndote que falló. Y si vos haces un eco de por ciento, de signo hoy la tengo con por ciento ahí, con signo de pregunta, signo de pesos, signo de pregunta, me devuelve 1. Es decir, ahí me doy cuenta de que el comando que corrí automáticamente arriba, o sea, el cat que corría arriba, algún problema tuvo. Eso lo podés obviamente poner en un if, como le decía. Y además, ¿cuál es el problema? Vos podés, no sé si lo vieron esto, pero yo podría hacer esto. Test1, test y test1.txt y hacer básicamente un archivo que se llama mergeado, vamos a hacer así, mergeado, aunque no exista la palabra mergeado, pero bueno, ese de Spanish English que usamos siempre, ¿sí? Yo puedo hacer ese comando y lo que me hizo ese comando es, ¿alguien sabe qué hizo ese comando? ¿O tiene idea de qué hizo ese comando? Yo Ni supongo idea. que te concatena los dos. Bien, sí, agarra el contenido de test y agarra el contenido de test.txt y lo manda al archivo mergeado. Eso de que lo manda al archivo mergeado se hace con esto, ¿sí? Con este mayor, básicamente, con este mayor básicamente le digo, ok, la salida de este comando, mandalo a este archivo, básicamente. Entonces, si yo ahora hago un cat de mergeado, básicamente, encuentro que esto es un archivo sin extensión y esto es un archivo con extensión. Lo detecto de los dos files, básicamente, en uno solo. Bien, hasta ahí, ¿me siguen? Sí. ¿Y dejan de existir los otros archivos? No, no. El cat no elimina nada. El único comando que elimina, básicamente, es el RM. ¿Sí? O Acá sea yo que tengo crea ahora. un archivo nuevo, digamos, con la Sí, tal concatenación cual. de los comandos. Eso, tal cual. Con el pipe, básicamente, con el mayor, básicamente, yo lo que estoy diciendo es crear un archivo nuevo. Los que estaban, déjalo ahí, no lo borres. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora yo, además de querer concatenar test y test.txt, quisiera concatenar test2.txt, que no existe, básicamente? ¿Sí? Yo vuelvo a correr
Sí, voy a correr así y les voy a mostrar qué hace este mayor y qué podemos hacer. Voy a correr esto. Y vos fíjense que solo me dijo, o sea, que me dijo que el test2.txt no existe. Pero no me dijo nada de los otros dos archivos. ¿Sí? Los otros dos archivos que yo le pasé, ni se inmutó lo hago, no me dijo nada. Pero con respecto a test2 sí me dijo algo. Me dijo, che, yo este archivo no lo encontré. Si voy a echo y le hago un signo de pregunta y pregunto, falló. Falló porque intentó mergear 3 archivos y uno le falló. Ahora, ¿qué hizo con los otros dos que sí pudo? Los otros dos que sí pudo y que no me dijo nada están en mergeado.txt. Si no me creen, pero no, Franco, pero ese quedó de la ejecución anterior. Bueno, mergeado.txt, básicamente, lo borré. Ahora sí, no tengo ninguno que diga mergeado, básicamente. ¿Sí? Lo acabo de borrar, ese archivo que había creado previamente. Vuelvo a correr el comando este. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿O les estoy intentando explicar de que esto volvió a funcionar? ¿Sí? Que funcionó con estos dos, pero que con este no funcionó y me lo devolvió por afuera. Me lo devolvió por otro estándar error, básicamente. ¿Sí? Iba bien. Bien. Bien, vuelvo a correr este comando, básicamente, vuelvo a crear mergeado.txt, me vuelve a decir lo mismo, o sea, test2 no existe, test2 no existe, y si toco en la consola, ahí está, perfecto. Si hago un ll, ahora sí, tengo mergeado de vuelta, básicamente, si le hago un cat a este archivo, me encuentro con el contenido de los dos primeros, ¿sí? O sea, el archivo lo crea, el primero y el segundo no falla, eso te lo manda al estándar output, básicamente, y no tiene ningún problema, vos le pones el mayor y te lo devuelve y te lo manda al archivo que vos le dijiste. Ahora, ¿qué pasó con claro, ¿qué pasa? Pero yo tengo esta línea acá, básicamente, que no se fue al archivo. ¿Por qué no se fue al archivo? ¿Por qué no me la metió acá adentro en mergeados.txt? Porque no existe. Sí, pero además, ¿qué pasa? O sea, esa salida no salió por el estándar output. Las dos primeras sí salieron por el estándar output, básicamente, y esa salió por el estándar error. Y yo estoy redirigiendo, con esto que estoy acá diciéndole acá, estoy redirigiendo solamente el estándar output, básicamente. No estoy redirigiendo o no le estoy diciendo que redirija el estándar error, básicamente. Para eso hay otro comando que se usa básicamente, que es este que les voy a mostrar ahora. Acá. Dame un segundo. Bien. Perdonen, acá. Acá. Bien. Sí, es decir, yo acá con esto le estoy diciendo agarrá y el estándar el estándar output, mandalo al archivo. Y el estándar error, imprimilo, ¿sí? No me lo manda el archivo. Si yo quisiera eso, básicamente, lo que tengo que hacer es, si mal no recuerdo es esto, ¿no? Esto va a ser, perdón, denme un segundo, que acá es donde siempre la dudo. Porque el 2 básicamente me está redirigiendo básicamente el estándar error al... de vuelta. Bien. Y esto, un segundo. Mergeado. Un segundo, ya estamos. Lo que yo quiero, o sea, lo que les quiero mostrar es esto. Si yo hago 2 barra mayor y lo mando a mergeado, básicamente, fíjense que ahora la línea que tenía el error, básicamente me desapareció. Y no es que me desapareció, el error sigue estando, me devuelve. Básicamente, esto es un archivo sin extensión y esto es con extensión, ¿sí? Y lo que está pasando,
básicamente es que la línea que tengo el error, como le puse el 2 adelante, acá, me está haciendo que el estándar error no me lo muestre, ¿sí? No es que no me lo muestre, no me lo muestra por pantalla. Si yo acá cateo básicamente a mergeado, ¿sí? Encuentro esa línea que me falta, ¿sí? Encuentro el error, por así decirlo. Yo podría decir más que mergeado, esto sería error, para que ustedes se queden claros, básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, bueno, ok, mezcla, o sea, mergear test con test.txt, con test2.txt, básicamente, mergea todo, mostrame la salida de eso, pero si hay algún error, no me la muestres en la pantalla, mostrámelo, mandámelo a este archivo. Entonces, si yo voy ahora a este archivo de error, por así decirlo, y si hago un eco, de vuelta, si hago un eco, signo signo de peso y el signo de interrogación, me dice que es un error, que hubo un error, no terminó con 0, y si busco en el archivo de cat de error, me encuentro con el error básicamente que tuve. Ah, no te ¿Quedó? guarda, no te guarda lo de test.txt. No, podés hacerlo, perdón, ¿cuál? No, no te guarda lo otro, sí, no te guarda lo otro. Te guarda solamente el estándar error. Claro. Un Te lo segundo, muestra perdón, una ¿sí? sola vez, digamos, cuando vos lo ejecutas por primera vez, pero después cuando mirás el archivo que creaste, te tira el error. Sí, tal cual. O sea, lo que está haciendo es lo siguiente. Está ejecutándolo bien, pero cuando te muestra vos la salida bonita, digamos, el camino feliz, te lo muestra en la pantalla, pero lo que sea de errores te lo está metiendo como abajo de la alfombra, ¿sí? Todo lo que sea de errores te lo mete en un TXT y no te lo muestra. Entonces, si vos querés ver algún error, o sea, tipo, el script corre, está todo bien, sí, pero terminó mal. Ok, bueno, veamos en el log de errores a ver qué comando terminó mal para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y cómo se podría usar? O sea, ¿qué utilidad tiene guardar en un archivo los errores? Digamos, ¿para debuguear O o sea, qué? sí, básicamente es para eso, es para debuguear. Todo, o sea, generalmente todo lo que se hace, y esto no importa si es script o no, se trata de dejar un registro de donde se hizo. Porque, y en el script más que nada todavía, por una cuestión de que, che, falló el script, ajá, ¿y en qué proceso, o sea, en qué momento falló? ¿Cuando estaba pagando el servicio, cuando estaba cambiando la configuración o cuando lo estaba volviendo a aprender? Porque sí, falló acá, ajá, ok, buenísimo, falló. No pasa nada, puede fallar, pero quiero saber en qué momento está fallando, porque no es lo mismo que falle, no sé, cuando está intentando apagar el servicio porque hay alguien usando el servicio y no lo puede dar de baja, o cuando está cambiando la configuración porque la configuración esa no existe. Entonces, son dos tipos, o sea, ya encaro digamos, eso se llama troubleshooting, ya encaro, digamos, la resolución del problema totalmente distinto. Entonces, para loguear siempre o sea, eso se usa un montón para loguear, mandar digamos, la salida de las cosas a un archivo por una cuestión de que quiero dejar siempre registro de lo que estaba haciendo cuando falló o de lo que estaba haciendo o si alguna tarea terminó, no solamente es por error. Podés loguear, che, el script terminó exitosamente, cambié 2 millones de configuraciones. Y estas son las 2 millones de configuraciones que cambié. Eso también se puede loguear. Todo lo que es un log, todo lo que sea el log, sirve un montón después para el debugging, ¿sí? Porque cuando todo funciona bien estamos todos contentos, pero cuando algo no funciona como queremos, automáticamente queremos saber por qué y en qué momento y cuándo y quién y cómo y por qué. Todo queremos saber. Nos ponemos, o sea, generalmente se quiere saber por qué fallan las cosas, no que solamente falló. Pero sí, esto se usa mucho en los logs. De hecho, les mostré solamente el mayor te pisa el archivo, es decir, miren, si yo hago acá echo test, básicamente, y lo mando a mergeado.txt, lo que hace esto ahora, pará, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O me apuré mucho? ¿Se entendió por qué usaríamos esto? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Bien. Esa es una forma de usar digamos, de mandar cosas a un archivo. Lo que hace esto es, ok, si el archivo no existe, lo creo.
y si existe, lo piso. Entonces, por ejemplo, ahora mergeado.txt tiene solamente test. Y si yo vuelvo a correr el test 1, básicamente, y se lo vuelvo a mandar a mergeado, básicamente, mergeado va a tener test 1. Es decir, me está pisando constantemente lo que estaba antes y poniéndome el valor nuevo. Eso para un log es pésimo. Es decir, yo quiero en el log, quiero que quede todo. Quiero che, el comando de arriba no me pises. O sea, no me pises lo que me dejó el comando de arriba para poner este comando, lo que me da este comando. Yo quiero todos los comandos, básicamente. Para eso, lo que hay que hacer, en vez de usar un solo mayor, es usar dos mayores, así como estamos acá. Y ahora le vamos a poner test 2 y test 3. ¿Sí? Y cuando hagamos un cat emergeado, lo voy a encontrar con con todas las salidas, ¿sí? Eso es decir, el doble mayor me dice, si no existe el archivo, créalo, y si existe, apendía este valor, ¿sí? Es decir, agregar al final este valor que yo te estoy pasando ahora, pero no me borres todo lo que tengo atrás, porque también lo quiero. O sea, obviamente que generalmente se usa el doble pipe para hacer estas cuestiones. Fíjense que si yo, no sé, dos txt, ese archivo no existe y ahora lo va a crear básicamente, mergeado2.txt. Ahí lo tengo y solo lo tengo obviamente con el valor de test 3. ¿Se entendió la diferencia entre un solo mayor y dos mayores? Sí. Bien. Sí, Todas estas cosas de redirigir el output de los comandos es útil ya de vuelta para hacer logs o para decir, bueno, esto que es el error, mandarlo a tal lado, esto que no es el error, mandarlo a tal otro lado. Sirven bastante para scripting y tienen, tienen como objetivo eso, loguear cosas. Muy probablemente queramos loguear cosas para no tanto para usarla después, porque para usarla después, obviamente, tenemos, si queremos, no sé, hacer el output de ls, tenemos esta forma que habíamos visto antes, básicamente, que acá le ponemos var, vamos a ponerle ls output, gigante, y ahí tenemos, si hago un eco ahora de ls output, veo básicamente el resultado. Es decir, yo ahora guardé en ls output el resultado de este ls para después usarlo más adelante. Pero como no tiene sentido guardar el valor del ls en un file para después ir y consultar ese file para saber los valores que tenía, obviamente eso no es práctico. Lo que se hace ahí, o sea, una cosa es loguear, que se usa con los mayores y con lo que acabo de decir yo, y la otra, que es totalmente distinta, es guardar valores o comandos el output de un comando para después usarlo más adelante en el script, como lo usamos acá, básicamente con con el if, perdón, con el for, no con el if. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, algo? Son las 10:10 y no paramos ni un segundo. No sé si quieren que sigamos o quieren que hagamos dudas y cortamos 15 minutos más temprano. O le quieren dar hasta las 10:30. Y por hoy fue bastante, me parece. Sí, o sea, es mucho, yo no sé, scripting es un mundo bastante complejo, por eso quiero ir despacio para que no se atoren y que no nos pase eso. Che, profe, la idea no es que después o sea, la idea es que se saquen todas las dudas acá y que no tengan que después de la clase seguir investigando porque tienen otras materias también y si todo le vamos dando y van quedando cuestiones, sí, obviamente que puedes googlear porque te interesó un tema, saber un poco más, pero la idea es que se saquen las dudas acá y que podamos contestarlas acá, porque nada, si tal vez la misma duda que tiene usted, tiene uno de ustedes, la tiene el 90% de la clase, la preguntan y son los héroes sin capa de la clase. Eh, Nada, yo no era el héroe sin capa porque no preguntaba nada, pero después me di cuenta de que era bastante tonto. Me di cuenta tarde que era bastante tonto por no preguntar. Nadie se va a enojar porque pregunten. A lo sumo te diré, che, no, es una pregunta muy específica o es teórico lo que estás queriendo saber, o muy teórico, muy de bajo nivel de cómo funciona algo, y a tan bajo nivel, obviamente que no sé si lo sé todo,
pero si te lo puedo explicar a nivel de que lo sé, básicamente sí, no sé si la computadora hace 001 o 100 cuando hace un if, no lo sé, pero sí sé que hace un if y sé lo que funciona un if. Nada, eso. Si tienen preguntas, yo creo que estamos en un buen momento para descansar. Seguramente tuvimos un día arduo como todos. Si tienen dudas, preguntas, algo, ahora la hacemos. Si no, no sé qué sigue, pero no creo que entre en 5 minutos. En realidad, bueno, sí, entra el for. Si quieren, vemos el bucle for, que lo vimos indiscutiblemente ahora cuando hicimos el LS y con esto cortamos, porque no tienen ninguna duda. Em, bien, el bucle for que se los presenté, se los mostré antes de presentárselo, pero bueno, nada, pequeño error de ejemplo. Es for, básicamente la instrucción for, una variable que va a ir tomando los valores de la iteración, básicamente, y algo por lo cual iterar, básicamente. Por ejemplo, antes nosotros acá teníamos for file, in y el ls, básicamente. ¿Sí? Entonces este file, esto es una variable que va a ir tomando los distintos valores del output de ls, ¿sí? Entonces, nada, básicamente va a venir y en un momento acá va a valer, como les mostré antes, si lo hago sobre esto, va a valer, en un momento file va a valer error.txt, en otro momento if.sh, perdón, ahora mergeado.txt y así sucesivamente con todas las cosas que aparecen acá. Después de eso viene la instrucción do, básicamente que es hacer lo que nosotros querramos hacer. Acá podemos poner if, podemos poner switch, podemos poner otro for, podemos poner otro while, podemos poner lo que nosotros querramos hacer y la cerramos con la instrucción done, básicamente. Así es como funciona básicamente en Bash. Y lo que va a hacer es correr todo este código tantas veces como archivos tengamos, en este caso, en el LDS. O como valores tengamos en el iterador que le hayamos puesto acá. Más. Bueno, los valores se los podemos poner básicamente, se los podemos asignar explícitamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, básicamente, o sea, del 1 al 10. O le podemos decir implícitamente, bueno, anda de acá hasta acá, del 1 al 10, básicamente, y también puede ir. Eso es para iterar sobre números, por así decirlo. Podemos iterar también sobre archivos directamente, como le pusimos nosotros, o sea, no sobre un ls, eso es iterar sobre un comando. Iterar sobre archivo es, te paso los archivos explícitamente que yo quiero que iteres, eh, y se lo hace pasándole in, y, no, file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, todos los que ustedes quieran, separados por espacio. O bueno, como vimos arriba, básicamente por la ejecución de algún comando. Eso es un poquito más complejo, está haciendo un ls del bin y está grepeando y sacando todo lo que sea c.aeoi o u, o sea, todo lo que tenga, perdón, sí, todo lo que tenga una c y tenga un punto y una vocal, básicamente. Y lo otro que es muy importante, que también lo dice acá, es que no es lo mismo que pongamos file 1, espacio file 2, file 3, que pongamos el string, básicamente, esto es un string, porque ahí no va a iterar, básicamente, va a iterar una sola vez por este string completo, o sea, la variable va a tomar completamente este valor una sola vez y va a fallar por todo lado, porque al menos, o sea, supongo que adentro, si va a estar iterando por archivos, va a estar haciendo operaciones con archivos y estás teniendo un string. En Bash, algo que no les dije, pero que ya quedó más que claro, es que las variables no son tipadas, básicamente, como pasa en Python, que ustedes lo conocen, pero como no pasa en C. ¿Saben qué es que un lenguaje sea tipado o no tipado, básicamente? Con esto voy a llenar la clase, desde acá no los voy a dejar ir. ¿Saben lo que es que el lenguaje sea tipado o no? Digamos que las variables sean tipadas o no. Puede ser que vos declarás el tipo de la variable.
Tal cual. Es decir, o sea, hay lenguajes, Java, por ejemplo, es un lenguaje de programación tipado, C es un lenguaje de programación tipado, es decir, yo le declaro que esta variable va a tener un entero. Y puede tener cualquier entero, pero va a ser un entero. Los lenguajes no tipados, básicamente yo declaro una variable y ahí adentro asigno lo que yo quiero. Y no te interesa a vos qué tipo de variable es, porque vos vas a guardar lo que yo te pase ahí y calladito. Eso es básicamente la diferencia entre un tipado y un no tipado. Son mucho más potentes, por así decirlo, los no tipados nos permiten hacer un montón de otras cosas. Pero sí, o sea, los no tipados te sacan esa protección de que, che, no sé si hay un entero. Si vos vas a hacer una operación de un entero y acá no hay un entero, va a fallar y va a fallar en tiempo de ejecución. Los tipados obviamente te cuidan un poco más y decir, ok, si vos vas a querer sumar dos cosas, o sea, te va a decir que esas dos cosas tienen que ser entero y las tiene que haber declarada como entero, porque si no, va a fallar. Y te va a decir en el momento de escribir, básicamente, el comando, o sea, de escribir la instrucción, te va a decir, no puedo sumar un string con un número entero, o no puedo sumar dos strings, básicamente, o cosas así. Esa es la diferencia entre un tipado y un no tipado. Bash es no tipado y Python también. Bien, y acá hay un ejemplo sencillo y con esto sí, ahora terminamos, si quieren. Aquí vamos a sacarle las millas. Y vamos a hacer el básicamente. Vamos a hacer así. Y vamos a correr. Es la hora del sueño, básicamente. Ahí está. Y ahí, como les decía antes, esto lo hace implícitamente. Le está poniendo del 1 al 10, básicamente, y está iterando del 1 al 10 todos los valores. Si le ponemos de acá, creo que nos baja después. Vamos a probar esto, no me acuerdo, pero creo que baja del 10 al 2. Es el comienzo, básicamente. De 2 en 2, básicamente va saltando de 2 en 2 cuando le ponemos el 2 acá. Si le ponemos 20, como están acá, ¿sí? Es por cuánto vas a iterar, cuánto vas a hacer el salto. Si es por default, va a sumar de a 1. Si le cambias el salto, va a saltar por la que vos le digas que vaya a saltar, básicamente, y va a imprimir en pantalla eso. Nada, el for, básicamente, como lo conocían o no, si no lo conocían, es buen momento para conocerlo y para que lo tengan en cuenta, ya deberían más o menos tenerlo claro igual. Funciona así y funcionan todos los lenguajes igual. Quedan algunos comandos más que, bueno, lo vamos a ver la clase que viene y después vamos a saltar a otro tema si no nos aburrimos tanto con Bash. No sé qué tan divertido le está resultando Bash, pero bueno, es algo que está bueno ver, por lo menos para que tengan la herramienta de poder hacer un script o cosas así, automatizar cosas para cuando, nada, tengan que hacer algo muy repetitivo o algo, o quieran de vuelta, tengan que hacer algo muy crítico y lo quieran automatizar para saber que no le van a pifiar. Está bien, está Algo claro. Sí. buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran saber respecto a esto, respecto a algo que haya dicho Fran o algún tema que haya quedado por ahí pendiente que mencioné y que no les cierra algo? Hola, profe. Sí, Sí, yo tengo otra consulta sí, con la instalación de VirtualBox. Y sí. a mí cuando yo lo instalé, ahí me salta el error INSUB R3. Ok. ¿Me mandás un mail y me Dale, lo mostrás al error ese y lo vemos? dale, sí, dale. Ahí yo te mando, ahí te mando Sí, mi mail básicamente, sí. creo que puedo, acá está, sí. Y te Michelle mando Garza. una copia de pantalla esa. Sí, exacto. Y Buenísimo. vemos qué es el error Perfecto. ese básicamente y intentamos solucionarlo, Dale. porque no me suena y Sí, no suena ser algo que podamos hacer medio rápido. dale, dale. Bien, mandame ahí a ese, ¿te llegó el mail?
Sí, ahora lo vi. Buenísimo. Pasame ahí eso y vemos qué solución le damos. Dale, muchísimas gracias. No, de nada. Dale. ¿Algo más? ¿Alguien más con algún problema de instalación o de lo que fuera? O con alguna pregunta. Si no, los despido y nos vemos en la clase que viene. ¿No? Bueno, chicos, cualquier cosa, el material tal vez lo divida, así lo subo si lo quieren ir viendo. Y nada, la clase que viene nos vemos con esto y con alguna que otra cosa, tal vez de Docker, si de Docker creo que vamos a ver la clase que viene. No estoy del todo seguro, no lo tomen así como, pero muy probable que hagamos algo de Docker. Nada, esto es como medio básico y medio por ahí se aburren. Vamos a empezar a ver también cosas un poco más copadas, vamos a empezar a levantar servicio y ver qué es un servicio y algunas cuestiones más que hacen a DevOps. Pero bueno, nada, antes que empezar con todo eso hay algunas cuestiones que ver. Nada, chicos, un gusto. Cualquier cosa me avisan o nos avisa Fran si algo no entendieron. Si Fran no les puede explicar algo de lo que vi yo, que dudo que no pueda, pero bueno, si él no puede, me lo preguntan a mí. Y si no, nada, nos vemos la clase que viene. Perfecto, profe. Bueno, Nos vemos. gracias. Muchísimas Nos gracias. vemos. Chao, hasta luego. Gracias, Chau, profe. chau.